Paz, gracia y misericordia para toda la iglesia del Dios Altísimo. Estamos preparando un gran concierto con nuestro salmista en Panamá, Winston Martínez, y el grupo de alabanza de Colombia, Adoradores del Cielo. No te lo pierdas, te esperamos. Heme aquí, mi Señor. Paz, gracia y misericordia. Un saludo desde este ministerio. Y hoy te queremos invitar para que nos unamos en esta oración, para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para ese fuente de todo conocimiento, ese fuente de amor, de salud, de paz, de todo bien material y espiritual. Nos unimos en un solo cuerpo, en Jesucristo, para adorarle en espíritu y en verdad. Qué hermoso eres tú, Señor. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón,
amamos, Señor. Alabanza, Señor, a ti. Ven, Espíritu, Ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, Te quiero conocer. Señor, Te quiero conocer. alabanzas a ti, Señor. Paz, gracia y misericordia para toda la iglesia del Dios Altísimo. Espero que se encuentren muy bien y pues todos los videos que hacemos sean para crecimiento de la iglesia del Señor. Hoy vamos a ver un tema súper liberador, súper importante, no siguiendo a hombres, sino siguiendo al invisible. Yo creo que si tú estás escuchando estos videos y han sido de nutrición para ti, muy posiblemente tú tienes un llamado. Hay algo allá adentro que te está diciendo, sigue al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como el agua busca el río y el río busca el mar, tú sientes un llamado al Padre Eterno. Nosotros somos eternos. Y como somos eternos, estábamos con Él antes de la fundación del mundo, antes de que este ser fuera formado en el vientre de nuestra madre, y queremos volver a Él. Por eso es que nosotros buscamos, indagamos, nos nutrimos de ese ser maravilloso. Y quiero hoy compartir con ustedes algo muy maravilloso que el Señor me mostraba, y respecto a las golondrinas. Las golondrinas sabemos que pues son aves que siempre están buscando un lugar adecuado para sobrevivir. Y ellas saben que deben procurar el bien de su familia y de toda su manada. Entonces esas golondrinas tienen una alta memoria, ellas pueden volar desde donde nacieron, y entonces buscan cómo regresar nuevamente a donde ellas abrieron su cascarón. Tienen una alta memoria. Ellas son fieles. Las golondrinas, cuando toman pareja, son fieles toda la vida a esa golondrina, son el uno para el otro durante toda la vida. Y siempre buscan cómo fortalecer su hogar, y se van del invierno y toman nuevos rumbos para poder sobrellevar bien la temporada, y cuando regresan en primavera. Entonces cuando la gente ve a esas golondrinas, ven que ya llegó la primavera. Y hay algo muy bonito, y es que ellas nacen ciegas.
pero gracias al alimento de sus padres empiezan a ver. Y algo muy curioso, ¿no? Que a pesar de que ellas nacen ciegas, ¿cómo pueden recordar dónde nacieron? Y si sus padres las llevaron de un lugar a otro, ¿cómo hacen para volver otra vez a ese mismo lugar? Y pueden asentar en ese mismo nido que dejaron un día. Y así nosotros, como hijos de Dios, siempre vamos a tratar de buscar nuestra casa. Y esa casa es eterna, y esa casa es la casa de donde vinimos, que es la casa de Dios. Y allá queremos regresar. Por eso esta predicación que el Señor me daba para la iglesia del Señor es no siguiendo a hombres, sino siguiendo al invisible, a ese ser que está aquí llamándonos y estamos necesitados y estamos añorando buscar una palabra de vida. No una palabra que nos puedan dar los hombres, sino una palabra de verdad. Entonces ahora sí te invito a que cerremos nuestros ojos y pongamos en este momento en la presencia del Dios Altísimo, en el nombre del Señor Jesucristo. A ti clamamos, Padre, para que toda palabra sea inspirada divinamente, Señor. Sabemos y reconocemos que solo tú puedes formar tu iglesia, que solo tú puedes construirla y edificarla, Señor. Por eso toma ahora este vaso, Señor, útil para tu obra, oh Dios. Que sea, Señor, tu palabra, haciendo la obra y el efecto para lo cual es enviada en cada una de las tierras. Y al 100%, de acuerdo, Padre, a la tierra que tú tienes aparejada para que nazca, Señor, ese fruto y dé grande provisión para todas las casas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy quiero recordar en el tiempo de nuestro Señor Salvador, habla en los evangelios que habían sectas, ¿cierto? Esas sectas es un conjunto de seguidores o seguidores de una doctrina religiosa o de una ideología concreta. Entonces esas sectas se organizaban y en ese tiempo en Jerusalén y en Judea habían 3 sectas. Una, y ya de pronto lo conocemos, y para los que no lo conocemos, entonces vamos a recordar. Teníamos 3 sectas. En ese entonces estaban los fariseos, los saduceos y otros que se llamaban celotes. Y quiero abordar esa parte de la historia para poder entrar al tema que nos compete el día de hoy, que es no vamos a seguir hombres, y lo vamos a hacer porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro, y enviado del Padre. Vamos a seguir al invisible. Entonces vamos a recordar esas sectas, ¿cómo eran? Entonces vamos a hablar de los fariseos. Los fariseos son personas que son estrictas en la ley de Moisés, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, vemos nosotros al apóstol Saulo, que posteriormente se llamó el apóstol Pablo. Era gente muy religiosa y muy piadosa. Eran el pueblo de la ley. Entonces, los fariseos eran compuestos por artesanos, por pequeños comerciantes, por campesinos. Entonces esas eran personas que deseaban no contaminarse con las personas que eran separados de los que no conocían las cosas de Dios. Entonces los que no conocían la ley, ellos no les gustaba de pronto contaminarse. Ellos decían que se contagiaban de ellos, entonces por eso hacían muchas veces oración y se limpiaban con agua cuando habían tenido algún contacto con una persona que no era conocedora de las cosas del Señor. Eran legalistas. Ellos añadieron 613 leyes adicionales a las que dejó el santo varón Moisés, de las cuales son 248 mandatos y 365 prohibiciones. Esas 613 leyes las llamaban tradiciones. Y ellos se sujetaban, incluso a veces eran mucho mayores a tradición que la misma ley que había enviado el santo varón Moisés. Ellos ayunaban, oraban y eran obsesivos
por el lavado de manos y por su purificación. Y creían en la inmortalidad del alma. Entonces los fariseos no creían en la resurrección. Cosa contraria, vamos a hablar de los saduceos. Los saduceos rechazaban las tradiciones, es decir, todo aquello que habían puesto los fariseos eran opuestos a esas leyes y ellos solamente se sujetaban a la ley de Moisés. Negaban la inmortalidad del alma, solo se basaban en la ley escrita por Moisés, eran los poderosos de Jerusalén, entonces eran personas muy pudientes. Creían en la resurrección del cuerpo, creían en los ángeles y creían en los espíritus. Y ellos fueron, si recordamos la historia, ellos fueron los que detuvieron al Señor Jesús y lo entregaron a los romanos. De los fariseos habían unos pocos que eran sacerdotes, y en los saduceos habían muchísimos sacerdotes, casi que la mayoría eran considerados sacerdotes. Bueno, y vamos a hablar de los celotes. Entonces los celotes, si recordamos, uno de los discípulos, que era Simón el cananeo, lo llamaban el celote. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Entonces ellos eran mucho más radicales que los fariseos. Eran mucho más estrictos en la ley escrita y en la ley que era llamada las tradiciones, ¿cierto? ¿Qué diferencia tenían? Eran mucho más legalistas y hacían actos de terrorismo en contra de los romanos, y ellos se consideraban instrumentos de venganza de Dios. Negaban obediencia a todo poder terreno, y ellos consideraban que los impuestos eran idolatría. Entonces ellos negaban absolutamente cualquier otra norma fuera de la ley escrita o de las tradiciones, y lo consideraban que eran algo así como que adversarios a todas esas leyes romanas. Por motivo por el cual eran grupos ya muy pequeños en la época del Señor Salvador. ¿Por qué? Porque prácticamente eran terroristas, entonces los buscaban para aprisionarlos porque pues ejercían mucha violencia. Entonces, ¿por qué quiero referirme a estas tres sectas? Porque si lo confrontamos con el día de hoy, vamos a ver una diferencia importante, y que yo estoy segura que son la profecía. Se está cumpliendo la apostasía y la profecía del Señor Salvador, y son tiempos muy, muy peligrosos. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Damos gracias al Padre por ese pan tan maravilloso, ese pan de vida, ese pan que sana, que alimenta, que nutre, que nos da vida, nos da esperanza, nos da gozo, nos da muchísimas cosas, nos da salud. Entonces vamos a ir, ¿qué nos dice el Señor Salvador en el capítulo 23 del apóstol según el evangelista Mateo? Dice: entonces habló el Señor Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijere que guardéis, guardad y haced, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Voy a referirme al versículo 2. Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Esa interpretación, se sentaron, significa que basaron muchas de sus creencias religiosas y su ideología en todo lo escrito por el santo varón Moisés, que fue inspirado y enviado del Dios y Padre, del Señor Jehová. Yo soy el que soy. Entonces, en base a eso, en lo que se sentaron, ¿cierto? En la cátedra, en esa parte, el Señor Salvador no se refirió a las tradiciones, sino se refirió única y exclusivamente a eso que dejó el santo varón Moisés, inspirado divinamente por el Padre. A eso se refirió en el segundo, cuando dice: así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardad y haced, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vamos al 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con sus dedos la quieren mover. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres,
porque ensanchas sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres rabí, rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos sois hermanos. Y vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Apóstol Mateo 23, del 1 al 9. Entonces, si nos referimos a aquella época, mis amados hermanos, habían únicamente 3 sectas, o por lo menos las más reconocidas. Y sin embargo, el Señor Salvador nos dice que nos refiramos o en ese momento se sujetaran a la ley de Moisés y que lo hicieran así como lo enseñaban, pero que no hicieran conforme a lo que veían sus ojos en cuanto a la obra de los hombres. Entonces, cuando vamos a mirar lo que el Señor Salvador nos está diciendo en esta parte de la palabra, casi que es un mandato o una orden, ¿no? Lo vemos como así, es algo que el Señor te está diciendo, míralo de esa manera. Y aquí hay una libertad maravillosa. Nos vamos a liberar de algo, mis amados hermanos, porque no puedes tú llegar a mirar a un hombre y a seguir a un hombre, porque ahí no hay verdad. Porque todo hombre mentiroso y Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar y nos vamos a acercar a un lugar de congregación, entonces vamos a ver que las personas nos defraudan. Las personas nos van a engañar de pronto en aquel lugar de congregación. Posiblemente hay chisme, posiblemente hay una mala mirada, posiblemente no te hicieron sentir bien, posiblemente te juzgaron, posiblemente te exigieron los diezmos. Y posiblemente también te diste cuenta que esos diezmos solamente suplían la necesidad de los líderes de aquella congregación, y de pronto aquel pobre, aquel persona necesitada que dio durante tantos años sus diezmos, nunca hubo una retribución en su momento de aflicción, en su momento de dificultad, en su momento de quedar sin trabajo, en su momento de pronto de una necesidad de salud o cualquier tipo de necesidad económica. No hubo un pastor o una persona que hubiera podido ayudar a esa persona, o muchas veces una necesidad emocional para hablar con aquel líder de esa congregación. Es imposible porque es que está bajo los guardaespaldas. Entonces, para acercarse a la persona que me está liderando y a la persona que yo admiro, nunca pude hacerlo porque no pude llegar allá. Entonces, si nosotros nos fijamos en el hombre siempre nos va a desilusionar. Y vamos a mirar, también hay personas que de pronto van a un lugar de congregación y lo que hacen es de pronto alguna crítica, ¿no? Sabemos que hay muchas personas y todos ven con sus ojos y con su verdad, con lo que hay en su corazón, así mismo ven y así mismo juzgan. Entonces, hay personas que llegan a un lugar de congregación y entonces dicen, no, eso está muy largo, el pastor siempre nos habla de lo mismo, las personas de la alabanza, mire cómo se visten, de pronto se maquillan demasiado, o no se maquillan, o parecen monjas, o tienen la falda muy larga, o se ponen pantalón, o cualquier tipo de cosa, ¿cierto? Y hay una historia chistosa que llega a la familia, al hogar, y entonces el papá dice, no, ese señor se extendió, ya yo cansado. Y la esposa dice, no, ¿y vieron esas alabanzas? No, esas alabanzas estuvieron muy flojas. Y la hermana mayor dice, y no se le entendió nada al pastor, yo no le entendí nada. Y el niño llega y dice, pues para haber dado $1, pues no estuvo tan mal, solo $1. Y muchas veces gastamos muchísimo más dinero en otras cosas que en el bien espiritual. Y ahí es donde uno se viene a reflexionar, ¿a qué yo voy a un lugar de congregación? ¿Realmente voy a compartir lo que yo me he nutrido en la semana?
o voy a mirar qué me pueden dar. Estoy en una necesidad y yo quiero que el otro me supla mi necesidad. Veamos y miremos, mis amados hermanos, que cuando nosotros o algunas personas nos acercamos a la salvación, muchas veces fue por circunstancias adversas, bien sea económicas, de salud, de pareja, ¿cierto? Siempre hay una situación de pronto que nos ha hecho dar ese paso de fe y de buscar de las cosas de Dios, pero realmente no debe ser así. Cuando nosotros buscamos al Padre lo tenemos que hacer con convicción, porque realmente impacta absolutamente toda mi vida. Gracias al Señor que de alguna u otra forma nos permite acercarnos a la salvación, pero qué bonito que permanezcamos en ella y no que suplimos una necesidad y se nos olvidó del beneficio porque ya volví con mi pareja o porque ya fui sana o porque sencillamente mi pariente falleció y no pudieron hacer nada. Entonces ese lugar de congregación que llaman mal iglesia, ese es mentiroso porque allá decían que sanaba y no sanó, entonces son mentirosos. Cosas de ese estilo encuentra uno. Adicionalmente, veamos cuántos escándalos hay en algunas de las congregaciones, que hay idolatría, que de pronto hay adulterio, que de pronto la persona se benefició del bien de otros, los dejó pobres, y una serie de circunstancias que si vamos a mirar y vamos a indagar por la palabra, todo está escrito, mis amados hermanos, y todo tiene que cumplirse, y tiene un cumplimiento. Hoy, a diferencia de aquella época, mis amados hermanos, estamos en la apostasía, estamos en la otra cara de la moneda impresionante. Si antes, en el tiempo de nuestro Señor Salvador, eran legalistas y trataban de cumplir esa ley, mejor dicho, al margen, ¿cierto? Y si vemos al apóstol Pablo, fariseo de fariseos, dice, irreprensible, dice el apóstol Pablo, cumpliendo la ley a cabalidad. Y sin embargo, él tiene eso como nada. Hoy día es al contrario. Tenemos una salvación fácil, tenemos que la gracia es todo, que yo ya no me salvo por obras, que ya la salvación de pronto la ganó, la ganó el Señor Salvador, pero no quiero dar no quiero negarme a mí mismo, como dice el Señor. No quiero tener una vida en santidad. Quiero vivir la vida como cualquier otro mortal, sin conocimiento, sin sabiduría, sin entendimiento. Y entonces nos llenamos de excusas, ¿no? De pronto, el día de hoy quiero confrontar tu corazón, quiero confrontar tus creencias, quiero confrontarte. ¿Qué estamos viendo? Realmente cuando estoy viendo un lugar de congregación o cuando estoy viendo la predicación de un pastor, no quiero juzgar a ninguno porque solamente el Dios y Padre en su tiempo dará y recompensará a aquel justo o aquel impío que habló y no hizo y todas esas cosas. No hemos venido a juzgar. El Señor los juzgará en el día postrero y el Señor Salvador ni siquiera lo hace porque Él dice mi palabra y la palabra es el Padre, es Dios y Él ya juzgará en el tiempo que debe ser. Entonces vamos a mirar cuáles son esas excusas para no buscar al Señor. Entonces me tomo de cualquier excusa y hago responsable al otro por lo que yo no hice. Por ejemplo, cuando escucho las noticias y entonces veo y escucho todos esos desórdenes de cada una de las congregaciones, de pronto de la católica, de pronto de alguna otra, de todas, porque no se puede decir de absolutamente todas, cristianas, evangélicas, católicas, hay escándalos. Y el Señor Salvador nos preparó también para eso, que es necesario que hayan escándalos, y es necesario, pero hay de aquel por el cual es este escándalo. Entonces, si vamos a sujetarnos por la palabra, mis amados hermanos, no podemos darle nuestra salvación y ceder mi salvación por una persona que obró o que no obró. Seamos conscientes que nuestra responsabilidad, la decisión es mía. Vamos a mirar, por ejemplo, de todas esas cosas que me hacen alejarme de mi Creador, de mi Padre.
Y quizás son excusas. No, es que hay homosexualismo en algún lugar de congregación, hay violación, hay adulterio, hay deshonestidad, hay enriquecimiento por parte del pastor. Entonces el pastor vive muy bien, pero hay algunas de sus ovejas que están padeciendo enfermedades, que están padeciendo dificultades económicas, pobreza, y ni siquiera hay una visita por parte de ese lugar de congregación. Tristemente lo he visto, pero no podemos conformarnos con que el otro no cumplió para que yo no siga al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy la invitación es que una persona no sea la que me pueda alejar de las cosas de mi Padre, porque nosotros somos de Él y a Él vamos a volver como aquellas golondrinas que siempre vuelven a su hogar, a su nido. Vamos a mirar, quiero mirar ¿qué nos dice el Señor Salvador respecto a este tiempo? Mis amados, estamos en los últimos tiempos, mis amados. Quizás nosotros estamos diciendo, sí, eso lo han dicho durante muchos años, pero posiblemente el último tiempo es para una persona que ya está a punto de fallecer. No sabemos en qué momento el Dios y Padre nos recoja, y posiblemente el tiempo de esa persona fue el tiempo de su muerte, y ese era el tiempo. Vamos a mirar en el apóstol Mateo 24, 10 al 15. ¿Qué nos dice entonces el Señor Salvador y que se está cumpliendo hoy? Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Mis amados, estamos en un tiempo en que tenemos que tener muchísimo cuidado con la doctrina que estamos recibiendo. Este evangelio no tienes que buscarlo en otro lugar. Este libro se puede comprar. Yo, por ejemplo, recomiendo que sea Reina Valera 1602 porque no está corrompida, no está dañada, no está tocada tanto por el hombre y la han cambiado. Yo te puedo decir, mi amado hermano, que aquí está la salvación. Las personas que conocemos la palabra del Señor sabemos que cuando llegamos a un lugar de congregación, al lugar de congregación de los santos, no podemos ir con las manos vacías. Casi que es cuando a mí me invitan a un asado o a una cena. Uno lleva el postre, el otro lleva un pasabocas, el otro lleva el adobo, el otro lleva la ensalada. Así es la congregación de los santos. Yo no puedo llegar vacío. Debo haberme nutrido y haber comido. Y cuando estemos partiendo el pan, oír y confrontar por la palabra si es realmente una palabra de vida inspirada divinamente. La tarea no es del pastor. La tarea no es de los hombres, la tarea es de seguir al invisible. ¿Y cómo lo puedo conocer? Por su palabra. La invitación es, aliméntate y vamos a mirar, porque el tiempo es malo, mis amados hermanos. Hay santos varones que hablan una palabra recta. ¿Cómo lo sé? Porque hablan conforme su palabra, conforme esa voz la oigo y la escucho y la sigo, porque Él es el mismo. Y hay nutrición, porque yo puedo llegar y confrontar la palabra que me está dando el santo que está partiendo el pan aquel día, y entonces yo oigo y me nutro y confirmo con otras partes de la palabra. Vamos a mirar entonces el mismo capítulo 24, 44, 47, y vamos a mirar. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis.
¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Mis amados hermanos, la reflexión de hoy. ¿Quién es el que debe nutrir su casa? ¿Debe ser el pastor al lugar de congregación donde yo voy? ¿Qué me dice el Señor Salvador? ¿Qué me dice el Señor Jesucristo? Bienaventurado, ¿cierto? Y prudente, el siervo fiel que da alimento a su familia. Yo no le puedo ceder a otro la responsabilidad de nutrir de las cosas espirituales a mi familia. Ya es tiempo de ponernos el overol en Cristo Jesús y empezar a nutrir a mi familia. Y si nos congregamos, bienaventurados, porque vamos a gozarnos en la unión de los santos, partiendo el pan del Señor, todos con conocimiento, todos con limpia conciencia, todos sabiendo de que a mí nadie me puede engañar, ni a mis hijos, porque el camino de luz me lo da el invisible. Esta palabra que se hace vida, carne en cada uno de nosotros. Nos alimentamos los unos a los otros. Somos luz en las tinieblas. Así debe ser. Entonces, mis amados hermanos, hoy quiero que seamos libres. No sigamos a los hombres y no militemos como hombres, sino a Dios por medio de la sangre derramada del Señor Jesucristo, al invisible. Somos de Él, obramos como Él, abundantes en perdón, en amor, en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, en consejo, en inteligencia. Somos uno con Él, discerniendo el bien y el mal. Somos luz en las tinieblas, antorchas para nuestras familias, líderes. Nos siguen por convicción, honestos, fieles, templados, firmes, sujetos a la palabra de Dios, quien recompensa conforme a las Escrituras. Mis amados hermanos, no es tiempo de seguir y estarnos excusando de que el otro no cumplió, de que el otro me defraudó, de que me miró, que no me miró, que solamente me piden dinero. El Señor Salvador te está diciendo, tú eres quien alimenta tu casa y da ración a tiempo a tu familia. Es una responsabilidad que no le podemos ceder a nadie. Yo, servidora de su palabra, conforme sus escrituras, nada te puedo dar de mí, mis amados hermanos. Lo único que te puedo decir es que lo que yo he visto con mis ojos, vamos a tener una reunión maravillosa donde vamos a hablar de todos esos testimonios que vivimos y palparon nuestros ojos, nuestras manos. Lo vamos a tener una edición especial donde los santos pastores van a compartir contigo todos esos testimonios que hemos visto y que nosotros podemos dar fiel testimonio porque lo vivimos o lo vimos en alguno de los santos. Pero hoy quiero entonces que no sigamos más y no militemos como hombre mirando que esta congregación sí o esta no. Recordemos que la iglesia de Dios es universal. Su sangre nos hizo libres y limpios. Su sangre nos liberó. No hay un nombre de congregación que Él aceptaría o que esté escrita aquí. Pero sí hay un nombre que es el Señor Jesucristo y ese es el que nosotros debemos proclamar. Somos uno, hermanos, como nos dice el Señor y como hablamos en su palabra. Entonces, adelante, vamos a seguir al invisible, no vamos a militar más como hombres, poniendo excusas, que no ando o que no voy o que no hago porque otro no hizo. Ya soy responsable. Yo soy responsable y soy poseedor de todo, de sus promesas. Y si quiero saber cuáles son las promesas, aquí están escritas. Y si quiero saber y quiero tomar y creer que hay sanidad para mi casa,
Créelo y busca cómo yo doy salud a mi casa. Si hay enfermedad, en el nombre del Señor Jesucristo sale la enfermedad, porque Él llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Ahí en la crucifixión las llevó. Y si tú lo crees, hoy vas a ser sano. Si hay alguna necesidad económica, Él es abundante. Él es abundante y Él es un buen padre que da ración a tiempo a su familia. Y así como Él es, debemos ser nosotros. Paz, gracia y misericordia, los amo mucho y espero que esta charla, esta predicación haya sido de crecimiento para ti y para toda tu casa. Un abrazo.